Muy bien, volvamos al manual. Entonces vimos cuánta información necesitaba Jesús para sanar. Ninguna, ¿cierto? Nada en lo absoluto. Así que en la página 40 hablaremos de ser como Jesús. Y vamos a avanzar rápidamente aquí. Como Jesús. Y este es uno de esos escenarios en los que tienes que entender que queremos que lo entiendas. Estamos hablando en Mateo 10:23. Vemos que es suficiente que el siervo sea como su maestro. Bien, dice el verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo para ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. El punto aquí es este, que el acto de tú seguir a Jesús es que te parezcas a Él. Y para parecernos a Él, no podrías parecerte a Jesús y no operar en poder. Es así de simple. Es un Jesús completamente diferente, porque si le quitas la sanidad y el poder de Dios del ministerio de Jesús, eres, por así decirlo, estás modificando el ADN de Dios, ¿cierto? Está en su ADN sanar, liberar. Y si tenemos que ser como Él, entonces tenemos que ser como Él en todo sentido. Ahora, en Lucas 6:39 también dice, les dijo una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo lo que sea, el que sea perfeccionado o maduro será como su maestro. Así que la idea es que tenemos que crecer a parecernos como Él. Muy frecuentemente decimos, sí, pero ese era Jesús. Bueno, eran los discípulos. Siempre es alguien más. Bueno, fue John Lake, eso fue Wigglesworth. ¿Sabes? ¿Quién te crees tú que eres? Sabes que el diablo tiene dos tácticas. Número uno, se te pone enfrente cuando empiezas a entender estas cosas y dices, ¿sabes qué? Puedo operar en poder, pero el diablo se te va a poner enfrente y va a decir, ¿y tú quién crees que eres? No eres Wigglesworth, no eres John Lake, no eres tal o cual, solamente estás tratando de ser alguien y te hará todas esas cosas. Y luego, una vez que sigues adelante y hay un rompimiento, un avance, y para que empiezas a ver que esto funciona, entonces ahora el diablo ya no te puede detener porque ya tiene resultados. Si sigues moviéndote hacia adelante, ahora su táctica cambia. En vez de ponerte de frente, se pone atrás de ti y te empieza a susurrar, eres especial, eres dotado, eres ungido, eres tan especial, y empieza a hacerte que te la creas para que te elimine o te descalifique por no ser humilde, para no ser utilizado. Así que son dos tácticas, o te trata de detener o te empuja por atrás. Así que tienes que tener cuidado. ¿Cómo está trabajando? ¿Qué está tratando de hacer? Ahora, ok, entonces en Efesios capítulo 4, aquí está una escritura que ya leímos, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que maduren los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto y maduro. Pero ¿qué es esa medida? La estatura de la plenitud de Cristo, porque ahí dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es para donde vamos. Bien, ahora, también dice el verso 14, nos dice esta línea. Primero no dice cuándo ni cuánto va a tardar, sino cómo. Dice, ya no seremos más niños fluctuantes, llevados por donde quiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Ahora, miren, una de las características de un niño es esta, que son llevados por todo viento de doctrina. Entendamos eso. Son variantes. Es decir, mucha gente dice, esto no es para todo. Sí, suena verdad. Yo creo que sí.
Pero mira, pero hay veces que Dios no obra para todos. Sí, también lo entiendo. Y van de una a otra doctrina. Mira la vida de Simón Pedro. Simón quiere decir una paja moviéndose de un otro al otro. Pero Jesús dijo, no, tú eres Pedro, eres una roca. Y cuando hizo eso fue antes de que se convirtiera realmente, en el sentido que después de eso todavía negó a Jesús y todo eso, pero ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba diciéndole lo que iba a llegar a ser. Sé que todos ven esta paja que se mueve, se adelanta, va de un lado para el otro, pero yo veo en alguien en ti estable, veo en ti alguien sólido y tenemos que darnos cuenta que debemos crecer hacia eso y no ser inmaduros, lanzados de un lado a otro como un viento de doctrina diferente cada vez. Tenemos que ser sabios, no imprudentes, conociendo la voluntad del Señor. Bien, ese es el gran punto de crecer, que podemos conocer la voluntad de Dios y caminar en ella sistemáticamente todos los días y ser estables. Cuando empecé, y por años mi vida era de altibajos, es decir, en la montaña, en el valle y así, y tenía que ver con que yo trataba de hacer algo en mi entendimiento en ese momento y sentía que, sabes, Dios no me apoyó, sea lo que sea, y me caía, tropezaba y de arriba para abajo, así me la pasaba. Y luego la gente empezó a llamarme. Y comencé a darme cuenta de que estas personas que están llamando, no sabía qué iba a haber del otro lado de la línea, no sabía de qué era la llamada, eran o no sé, sabía si iba a tener que orar porque el gato de una mujer regresara a casa. A las 2 de la mañana a veces me hablaban así, una vez me hablaron así, una vez me llamó una señora para que Pie Grande no volviera a pasar por su jardín de nuevo, porque pasaba por ahí todas las noches. No es broma, esa la recibí. Recibíamos esas llamadas, pero cuando levantas el teléfono puedes asumir que es ese tipo de llamada, porque en cuanto lo haces, alguien está llorando, gritando porque el hijo de alguien murió, o hubo un accidente de automóvil, lo que sea. La cosa es que tienes que estar listo. Justo ahí. No puedes decir, bueno, dame 3 días, iré a ayunar y orar y después oraremos. No funciona así. Tienes que vivir preparado. En el minuto que recibí esas llamadas, empecé a recibir esas llamadas, de repente la responsabilidad que tenía, que yo conocía a esta gente, muchas veces yo soy la última esperanza de ellos. No están llamando a nadie más, no están llamando a otros, me están llamando a mí. Tengo que estar listo para hacer el trabajo, y para que eso suceda tengo que llegar a hacer esto para que haga esto. Estabilidad. Me di cuenta de la responsabilidad de otras vidas que estaban en mí, pero porque yo estaba, ellos confiaban en que las personas que amaban no murieran, y eso me cambió mi mentalidad. He hablado de esto, quiero poder, siempre está prendido mi teléfono al final del día, ¿verdad? Y tengo estas llamadas, cuando la gente me llama, va a correo de voz, muchas veces les tengo que llamar, pero los mensajes me gusta grabarlos y escucharlos. Una cosa es escribirlos y decir, ayúdame a orar por esto, y lo leas, pero otra cosa es oír la voz de la persona que está pidiendo la oración porque alguien que aman está muriendo. Es muy diferente. Esto no son juegos. Es divertido cuando se sanan, pero no es jugar juegos. Depende la vida de las personas si obtienen resultados o no. Así que es mucho más que decir, bueno, quiero ser el próximo Ministerio de Sanidad, quiero ser el próximo gran nombre en cuanto a sanidad. No tiene nada que ver con eso. Esa parte muere muy rápido, ¿cierto? Lo que cuenta es si puedes lograr resultados, si puedes orar por sus hijos como lo harías con tus hijos, ¿cierto? Que no solamente dices, bueno, Señor, tú sabes, conoces la situación, bendícelos, sea sanado en el nombre de Jesús, bien, pasa la noche hasta mañana y ya. No, tienes que decir, si ese fuera mi hijo, ¿cómo querría que esa persona orara por mí? Y ahí te levantas y vas a otra habitación si necesitas, si quieres, porque si tienes que hablar en voz alta, sea lo que sea, tienes que hacerlo hasta que se consiga el resultado. Así que vamos a hablar de eso, pero bueno. Está aquí en el versículo 14, terminamos, y no seremos niños fluctuantes, llevándonos por toda doctrina, porque las doctrinas a veces del hombre engañan, pero hablando en la verdad en amor, dice el verso 15, la verdad en amor.
que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestra destino, nuestra meta es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Así que cualquier cosa que es menos de eso, sea menos de eso, muchos dicen, bueno, tienes que ser lo mejor que tú puedes ser, lo mejor que Dios te hizo, ¿no? Bueno, lo mejor que Dios te hizo para hacer es Jesús. Esta idea de que, bueno, ese no es mi llamado. No tienes un llamado independiente. De hecho, te reto. Muchas veces cuando hablamos de llamado o llamados, este es tu llamado, mi llamado es este otro, no es correcto, no es cierto. Cuando habla de que tenemos los dones, sí es plural, pero el llamado de Dios no es irrevocable o no es revocable. Cuando dones es diferente al llamado. Dijo los dones y el llamado. La palabra llamado es una invitación. Los dones, por supuesto, los dones te los ha dado y no los revoca, pero su llamado no es tu llamado a ser un apóstol o un profeta, no está hablando de eso. Fue su invitación a ti para estar con Él. Recuerda, cuando Él ordenó a los 12, les ordenó para que estuvieran con Él. Bien, estás ordenando, tu llamado, tu caminar, tu función en el Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo es una cosa, pero tu llamado es a ser como Él, a caminar con Él, no es a ser alguien. Entendamos eso, es algo diferente. Tienes dones, obviamente. Nunca encontrarás la palabra llamados en plural en la Biblia, es un solo llamado. Bien, ahora, aquí, y si ves, en realidad en el verso, sí, de hecho podemos ir al siguiente, puedes leer en la concordancia de Strong, hay una referencia, la puedes leer después. Leamos, así que pasemos a 1 de Juan 2, 4 y 6. Dice, el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, guardamos su palabra, ¿no es cierto? ¿Sabes qué dices? Pero hoy en día el gran problema es que no podemos guardar su palabra y seguimos tropezando. No, el punto es que la gracia de Dios te da la habilidad de vivir sobre eso y tu espíritu sobre y en ti te permite caminar como Dios quiere que camines. No hacer excusas por fallar, pero te da la habilidad de caminar como Dios te ha llamado a caminar. Tengo que hacer tenemos que entender eso en todo el mundo, en toda la iglesia, en todo el mundo. Así que sigue diciendo, somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él aparecer seremos semejante con Él. Y luego dice, caminaremos ese día justo como Él caminó. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. Luego, Primera de Juan 4:7. Todas estas escrituras se refieren a tú llegar a ser como Jesús. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros seremos en este mundo. No en el siguiente mundo, sino en este mundo, en esta vida. Y necesito que lo entiendas. Hay un libro que se llama Reconoce lo que hay en ti y tenemos que entre en nosotros. Está en tu espíritu. No es tanto en tu espíritu. De nuevo, la iglesia al revés. Bueno, es que tengo conocimiento en el cerebro, tiene que conocerlo en el corazón. No, es al revés, del corazón hacia la mente. Cuando fuiste recreado, tu espíritu fue recreado, pero tu mente tiene que ser renovada. Él hizo la recreación, tú haces la renovación. Tú lo haces, nos toca a nosotros y por esto lo que hay en ti, ya eres una nueva criatura, todo lo pasado ya ha sido pasado, lo pasado está en el pasado y el problema es que tenemos que tener lo que está en nosotros porque la mente de Cristo está en nosotros. Esa mente tenemos que ponerla en nuestra mente y cuando hacemos eso, cuando nuestra mente es renovada, ahora tu mente y tu espíritu caminan en unísono y es todo muy fácil. Esto no se trata de aprender una doctrina nueva, sino de entender quién es Él en ti y caminar como una nueva creación. Y esa nueva creación se mira, ve, habla y obra como Jesús lo hizo, si tú se lo permites. Así que de eso se trata.
Ahora, Juan 14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ves? Siempre ponemos calificadores en esto. Y tenemos que darnos cuenta que la razón por la que lo dijo es porque todo por lo que oramos, todo lo que hablamos que ocurre, le trae gloria a Dios. Especialmente cuando decimos, Dios contesta mi oración, le trae gloria a Dios y a ti gozo. Y cada vez que ocurre, le trae gloria al Hijo y que trae gloria al Padre. Y esta idea que, bueno, sabes, Dios probablemente no era la voluntad de Dios porque no sanó a la persona. Eso no es verdad. Primero tienes que saber cuál es su voluntad y oras de acuerdo a su voluntad. Y cuando oras de acuerdo a su voluntad es hecha. Ahora, deja de hacer excusas. Marcos 16, 18 al 20 dice, tomarán serpientes, o dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Vamos a la sección 6 ahora, porque estas son algunas cosas, algunas vacas sagradas básicas que casi todo el mundo escucha y me sorprende. Simplemente muestra cómo la iglesia ha hecho esto como todo. Y no estoy en contra de la iglesia, suena que estoy atacando a la iglesia, pero tenemos que arreglar los problemas para que la iglesia sea quien se supone que es. No estoy atacando a la iglesia, yo pastoreo una iglesia, creo en la iglesia, tenemos iglesias en todo el mundo y no solamente iglesias asociadas con nosotros, pero también otras iglesias que los problemas por los que pasan me molesta porque me doy cuenta de que no tendrían que pasar por esos problemas, sino que pueden caminar la forma que tienen que caminar y la iglesia debería ser el cuerpo de Cristo. Deberíamos de ser esa ciudad en la colina con una luz, como una luz que brilla y no todo lo demás. Ahora no estoy atacando la iglesia de nuevo, pero en ese caso o en ese sentido también tenemos que recordar esto, que si vas a cualquier parte, casi si vas a un centro comercial o cualquier lugar y entrevistas a gente y les dices, sea que crean en sanidades o no, si les preguntas, dame tres razones por las que alguien a lo mejor no puede sanarse. Bueno, si alguien ora por ellos por sanidad, dame 3 razones por las que no se sanan. Casi todos los que les preguntes sabrán del aguijón de Pablo, del estómago de Timoteo, y sabrán ya sabes, te darán esos. Job, todos conocen a Job, y dirán, tal vez, a lo mejor más que eso, pero al menos conocen esas 3 cosas. A veces también dirán, bueno, ya sabes, Pablo dejó a alguien enfermo en algún lado. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero lo dejó sin... así que la sanidad no debe ser para todos todo el tiempo. Y bueno, Jesús, por supuesto, ni siquiera pudo sanar a todos en su tierra, en su ciudad natal. Entonces, obviamente, no siempre es voluntad de Dios. Así que hay 5 cosas ahí. Y luego es asombroso porque esas cosas no son cosas que aprendes en la calle. Lo aprendes en la iglesia. Bien. Ahora, en la iglesia, es decir, la iglesia les ha enseñado a la gente a no creer, incredulidad. Les hemos enseñado una razón es porque Dios a lo mejor no va a responderte y no quiera sanar. Así que ahora hay cosas muchas otras cosas. Tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, para empezar, Job no estaba en nuestro nuevo pacto, así que ni siquiera puedes compararlo contigo porque tú no estás en la misma posición que él estaba. No hay referencia técnicamente. De hecho, lo chistoso es que muchos le critican a Job, pero una cosa que sí dijo, ¿sabes qué? Aunque me mates, Señor, te serviré. Él era fiel y dijo la Biblia que en todo esto nunca pecó Job contra Dios. La esposa le dijo, maldice a Dios y muere, ¿sabes qué? Es chistoso porque al final, bueno, vienen sus amigos a consolarlo y luego Dios viene con los amigos y les dice, hablaste mal en contra mía. Así que hasta ellos estaban equivocados. Y todos quieren ser Job. Estoy pasando esto. Así como Job, estoy pasando por cosas. No puede ser con Job. El problema de Job nada más duró 9 meses más o menos. Fueron 9 meses bastante duros, obviamente, pero
más o menos fueron 9 meses o menos, y cuando terminó dice que Dios cambió el cautiverio de Job. Si regresas y miras bien la historia, fue Satanás el que atacó a Job, no fue Dios, y fue Satanás el que lo llenó de llagas y todas estas cosas. Al final, cuando dice que Dios cambió su cautiverio, quiere decir que estaba cautivo de Satanás, era un cautivo de Satanás, y Dios lo liberó. Así que, y además recibió el doble al final cuando fue libre. Así que cuidado cuando seas como Job y seas próspero, y la iglesia te va a criticar por ser próspero, pero en fin. Ahora, les doy estos ejemplos. Por ejemplo, Job 1 del 6 al 12, cuando Satanás le hace todo esto. Luego Job 42, cuando Dios empieza a hablarle, y luego el verso Dios dice: y mudó Jehová la aflicción de Job, o la cautividad de Job, cuando él oró por sus amigos, y su aflicción y su cautividad se cambió, fue libre. Ahora estamos hablando hablemos de Pablo, por ejemplo, del aguijón de Pablo. Primero tenemos que entender qué es un aguijón de acuerdo a la Biblia. Bueno, de acuerdo a la Biblia, la primera referencia en la ley siempre se refería a una persona, a un pueblo, pero jamás, ni una sola vez, a enfermedad o dolencia. Y la gente dice, bueno, Pablo tenía su aguijón, y pienso que esta enfermedad es mi aguijón, como la de Pablo. No. Dice Pablo que le fue dado un aguijón, que era un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás. Es lo que dice la palabra. Debido a las muchas revelaciones que Dios me había dado. Así que Dios le dio revelaciones, y el diablo dijo: no queremos que eso se propague, así que envía un mensajero del diablo para impedirle que avanzara en estas cosas. Así que no fue Dios el que le dio a Pablo el aguijón, obviamente, y siempre la referencia a un aguijón siempre es acerca de las personas. Y vemos esto mientras avanzamos en Números 33:55. Dice: y si no echareis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Es decir, si no los sacas, estas personas serán aguijón de tu carne. Entonces, si es de que los aguijones no son culpa de Dios, sino del pueblo por no echarlos fuera. Y recuerden, el aguijón eran personas. Josué 23:13: sabed que Jehová vuestro Dios no echará más a estas naciones delante de vosotros. Serán por lazo y tropiezo, por azote para vuestros costados, y por aguijones o espinas en sus ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. De nuevo, nota que está hablando de los habitantes como los aguijones en la carne, en los ojos, en los costados. Es gente. Pablo, siendo el erudito que era, sabría qué significaba esa frase, y sus oyentes también entenderían esa expresión. Estamos tan lejos de esos tiempos que regresamos, leemos y pensamos que simplemente queremos inventar lo que queremos que sea, porque, por cierto, quien lo inventó, obviamente viene una mentira del diablo, pero más que eso, fue alguien que no le gustaban las sanidades, o a lo mejor oró por alguien y no sanó, y entonces inventó que Pablo estaba enfermo y que oró 3 veces para que le sanara a Dios, y no es cierto, y nada de eso está técnicamente en la Biblia de esa manera. Bien, porque primero que nada, no aparece nada ahí que diga que es así como te deshaces de las personas o de los demonios. Pero leamos el resto en Hechos. En 9, Dios le dice a Ananías: ve con Saulo y muéstrale lo que es necesario padecer por mi nombre, le dijo Jesús. No que estaba sufriendo no estaba sufriendo su ceguera por causa de Jesús. Dice Hechos 9:16, dice: ve y dile todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Y después, Hechos 15, vemos lo mismo. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, pues yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías entró a la casa, puso manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno con el Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas y al instante recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces fue sano de la ceguera, ¿cierto? Ahora, mira, en la página 45 les doy una lista de lo que Pablo dijo mismo por las cosas que él sufrió. Los judíos trataban de matarlo. En un momento estaba en medio porque nadie lo aceptaba, de los cristianos tampoco, opuesto por Satanás, opuestos por la multitud judía, y hay escrituras, expulsado de Antioquía y de Pisidia, acosado y expulsado de Ícono, huyó a Listra y Derbe, de donde fue apedreado y dejado por muerto, continuamente disputaba con falsos hermanos. Fue golpeado y encarcelado en Filipos, fue golpeado y encarcelado por gente, de nuevo, fue acosado y expulsado de Tesalónica, fue acosado y expulsado de Berea, fue acosado de nuevo por multitudes de personas en Corinto, acosado en Éfeso. Los judíos hicieron una conspiración contra su vida y fue agarrado por judíos, acosado, juzgado en la corte 5 veces y sufrió otras dificultades. Se habla de esto más adelante, pero todas las cosas por las que pasó, y puedes decir, bueno, yo soy como Pablo, tengo un aguijón en la carne, esta enfermedad es mi aguijón. Bueno, la sanidad es algo que él nunca dice que batallaba. ¿Y cómo es posible que todos dicen que sí lo es cuando él nunca lo dijo así? Y luego dice Pablo, en cuanto a obras, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles combinados, así que aparentemente si estaba enfermo no era una enfermedad muy grave porque podía trabajar más que todos los demás. Especialmente cuando estabas enfermo en esos días, no viajabas mucho. Viajar era duro. Si es difícil hoy, entonces era todavía peor. Lo vemos vez tras vez, las cosas por las que pasó, y nunca mencionó la enfermedad. Entonces, si mencionamos su aguijón, entonces no podemos mencionar una enfermedad porque él no lo hizo. Tienes que decir lo que dijo el hombre, y el mismo hombre dijo: este es un ángel de Satanás para estorbarme, para que no pudiera continuar predicando el evangelio. Ahora, si estás diciendo que tú tienes un aguijón, bueno, entonces comparte con nosotros las grandes revelaciones que has recibido, porque es por eso que dijo Pablo que tenía este aguijón, por sus muchas revelaciones. Así que vamos a escuchar unas de tus revelaciones y veamos si es por eso que tienes tu problema. ¿Ves? Automáticamente la gente intenta decir, bueno, este es mi aguijón, este tipo de cosas, y no hay nada ahí. Pablo escribió 2/3 del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces automáticamente podemos ver aquí en 2 de Corintios, en la página 46, 2 de Corintios 12, verso 5, dice: de tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que yo no me exalte desmedidamente. Por la grandeza de las revelaciones me es dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Y esta medida está hablando que en esta área en que el apóstol comparte su visión, su información, las revelaciones que ha recibido como apóstol. Entonces dice: para esto le he pedido al Señor 3 veces, le he rogado 3 veces y que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Bien, de nuevo, no está hablando de enfermedad. De hecho, a lo que se está refiriendo Pablo, y si ves aquí, él escribió Romanos. Cuando vas a Romanos 8, habla de cómo el Espíritu Santo en nosotros intercede por nosotros con gemidos indecibles, y está hablando de todo esto por lo que pasó. Y aquí dice: pero el Señor me contestó, le dice: rogué 3 veces, Señor, quítame este mensajero de Satanás. ¿Y qué dijo Dios? No te preocupes por eso. Y escucha, si hubiera sido enfermedad, Dios lo hubiera sanado, porque lo prometió Dios. Pero la cosa, o déjame ponerlo de esta forma, una cosa que Dios sí nos promete, Jesús dijo: tendrán persecución. Dijo: todos los que vivan rectamente en Jesucristo tendrán persecución. Jesús dijo: serás perseguido,
habrá tribulación por amor de mi nombre. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba experimentando, perseguido por gente. De hecho, no nos prometen protección contra la persecución, sino que tenemos prometidos la persecución si caminamos piadosamente por Cristo Jesús. Aquí está toda esta gente haciendo todo esto a Pablo y Dios está diciendo, ayúdame a quitarme esto para que pueda viajar. Y dijo, no, mira, es normal, el enemigo vendrá a atacarte porque estás predicando por todos lados. Y dice el Señor, le oré ya al Señor 3 veces y no me lo ha quitado, no lo va a quitar porque es persecución. Pero ¿sabes qué? Aunque no te quite eso, mi gracia es suficiente, te daré la fuerza para avanzar. ¿Por qué? Porque mientras más dependes de mí y lo menos dependas de ti, mi poder se mostrará más fuerte en ti. No tiene que ver con una enfermedad o con cualquier otra cosa. Tienes que entender, Pablo, como dice en Hechos 19:12, que Dios desató milagros especiales por la mano de Pablo. Y dice que tanto que se quitaban delantales o ropas de su cuerpo y las mandaba a otros lugares, y donde fuera que llegaba esa pieza de ropa, cuando llegaba la ropa, si una persona tenía un demonio, salía. Cuando estaban enfermos, se sanaban. Piensa en esto. Aquí tienes a un hombre que la gente decía, muchas personas dicen, tiene un problema de los ojos que de hecho causaría que la pus saliera de sus ojos. Imagínense, es algo horrible, es una condición fea y esa es lo que es nadie se te puede acercar, y es lo que decían que tenía Pablo. Y aquí Pablo, sin embargo, que se supone que tiene este problema con los ojos, esta enfermedad de los ojos, hay gente que viene con él y dice, oye, dame algo de tu ropa, una pieza de tu ropa para que la lleve a otro lado. No, no vas a agarrar esa, si las agarras es para quemarlas, no para mandárselas a tus amados, porque imagínense. Vamos a pensar, tenía un saco o lo que sea. ¿Qué va a hacer con esa ropa? Pues se va a estar limpiando. Ah, sí, ten, aquí con toda esta pus. Dices, no, mejor no lo voy a agarrar. Pero vamos a llevarlo un paso más adelante y veamos el principio. Había piezas de paños que se tomaban de su ropa y decían, se está muriendo mi familiar. Y decía Pablo, ¿sabes qué? No puedo ir, pero ¿sabes qué? Llévate este pañuelo o esta pieza de ropa. Las llamamos piezas de oración o ropas de oración. Ni siquiera las llamó de oración ni oraba por ellos, pero cuando llegaban y se imponía esa ropa, había tanta vida en Pablo, había saturado incluso su vestidura, que ese mismo poder, cuando llegaba al enfermo, se iba, el diablo se iba a la enfermedad. Piensa en esto. Esto es lo que yo hago. Yo leo estas cosas y para mí no es como que nada más leerlo y nada más. Yo me imagino que está ahí, no le añado nada, solamente pongo en mi mente lo que estoy leyendo. Así que vamos a pensar que ahí está Pablo. Tienes a dos que vienen. Imagínense si fuera así, hey, yo soy de esta área, son 2 hombres. Ok, necesitan. Bueno, yo tengo un familiar que tiene un diablo, es terrible, está endemoniado mi familiar, dice Pablo. Ok, listo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu problema? Bueno, está muriendo mi familiar, no podemos hacer nada, no hay nada que podamos hacer. Por favor, necesitamos ayuda. Y dicen, bueno, ok, ¿saben qué? Voy a tomar estos paños de oración. Y los llamamos paños de oración, ¿verdad? Bueno, el Señor, Padre, te doy gracias que en este momento que tu sanidad, tu poder sanador está dado en este paño, y en este otro te doy gracias por poder de liberación, que el demonio se vaya. Ahora, ok, te damos gracias en nombre de Jesús. Ok, este es tu pañuelo. Espérame, ¿este era el tuyo? ¿Era el que oré por sanidad o era el otro? Sí, este es el de liberación y este es el de sanidad. Espero que sea correcto. No es así como funcionaba. Él tenía vida. Y cuando esa vida llegaba a los enfermos, la vida echaba fuera la enfermedad o echaba fuera al demonio. No tenía que ser algo específico. Hay tantas personas que vienen a mí, y te voy a dar 2 ejemplos. ¿Te acuerdas que te iba a contar una historia que te dije que no te la conté? En fin, a lo mejor no te acuerdas, pero bueno, te la digo ahora. Tenía personas aquí formadas, tengo gente formado, ahí está la música y a veces que ni lo escucho y la gente quiere saber cuál es su problema, casi gritando.
tengo un problema de riñón y necesito oración por mi riñón, estoy en diálisis y apenas escuchas, ay, no te alcanzo a escuchar. Y están gritando para que me oigan y están tratando de tomar mi atención y este hombre tiene un problema de corazón y entonces regreso y empiezo a orar por esta persona. Está el problema, la persona con el problema de riñón. Se digo, Señor, en el nombre de Jesús, corazón, te mando que sea sano en el nombre de Jesús. Y esta persona se queda así como que, pero no tengo problemas en el corazón. ¿O sí? Sí tengo problema de corazón. Es una palabra de conocimiento. Ay, Dios, tengo problema de corazón también. O sea, porque los cristianos así son de rápidos para apropiarse de un problema. Pero imagínense si me estoy equivocando. Y luego van y regresan y dicen, ¿sabes qué? Pero no oro por mis riñones. ¿Tengo que formarme otra vez para que ore por mis riñones? No, es vida, es simplemente vida. Y ¿sabes qué? Ni mencionó mis riñones, pero mis riñones están bien ahora. ¿Por qué? Porque no sigue mi palabra, sino mi fe y mi intención. ¿Qué estoy diciendo? Sé sano de cabeza a los pies. Vida, completo, de pies a cabeza. Porque si soy muy específico, a lo mejor tienes más de una cosa. Hay cosas que ni siquiera sabes que tienes mal en tu cuerpo. Entonces, a lo mejor te sanas de los riñones y te caes muerto de un problema de corazón. O puedo decir vida en el nombre de Jesús, de pies a cabeza, y esa vida entra. Y si sanas de una cosa, sanas de todo lo demás. Así que hemos aprender de eso. Ahora, te voy a enseñar cómo aprender eso. Estaba en Vancouver, Washington, en una iglesia rusa. A lo mejor ya escuchaste esa historia, pero era una iglesia rusa. Hablaban rusa y yo no, y sigo sin poder hablar ruso. Un par de palabras quizá, pero no hablan inglés. Tenía un intérprete yo ahí. Uso más intérpretes en Estados Unidos que en otros países. Ahora, siempre que he ministrado en iglesias. Pero bueno, tengo un intérprete ruso. Estoy predicando. Terminamos en el servicio de sanidad. Y digo, bueno, si necesitan oración, pasen adelante. Y todo el mundo empieza a pasar. Y mi intérprete lo llaman por otro lado. Y digo yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? A lo mejor va a regresar, pero seguía pasando el tiempo. Y dije, bueno, no me voy a quedar aquí toda la noche. Son ya las 12, 10 de la noche. Y tengo que regresar al hotel para prepararme a los servicios del día de mañana. Así que digo, bueno, vengan. Ahí está todo el mundo, no había línea ni interpretación, solamente la multitud ahí. Todos apiñados juntos. Y dije, bueno, ok, ¿dónde está el intérprete? ¿No va a regresar? Bueno, está bien. Así que pensé, ¿sabes qué? No importa lo que digan, haré lo mismo. Porque siempre hago lo mismo. Yo no cambio o adapto cosas. Esta persona dice eso, bueno, voy a cambiar, va a ser un poder especial, diferente. No es así como lo hago. Confiamos en Dios que su palabra es verdadera. Así que lo único que tengo que hacer es tomar una decisión. Creo en su palabra, que por sus llagas fuimos sanados, así que eres sano. Ahí está. Eso es todo. Es lo único que hago. Así que me di cuenta, sin importar cuál sea el problema que me digan, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces pensé, ¿y qué pasa si no importa lo que digan? No tengo que saber cuál es su problema. Si voy a hacer lo mismo, no importaba. Escucha, si la respuesta es siempre la misma, la pregunta no importa. Amén. Así que bajé de la plataforma y no hablan en inglés ni yo ruso, así que nada más puedo hacer gestos, ¿verdad? Entonces los veo y les hago así. ¿Qué hacen? Pues ponen sus manos así, ¿verdad? Entonces ponen sus manos así. Hacen exactamente lo que yo hice. Entonces simplemente los tomaba de la mano y decía, en el nombre de Jesús, vida, sé sano. Sé sano, de pies a cabeza, vida, en el nombre de Jesús. Y lo cambié un poquito, pero simplemente decía lo que tenía que decir, pero decía lo mismo cada vez y hubo entre 800 y 1000 personas. Otros informes eran 1200 personas, pero todos estaban ahí. Oré por cada uno de ellos. Me tomó como un par de horas más o menos. De pies a cabeza, sé sano en el nombre de Jesús. No oré por una sola cosa específica porque no sabía nada, ninguno de sus problemas de salud. Fui a la habitación del hotel esa noche, regresé en la mañana, lo estoy cortando un poco, pero bueno, cuando regresé al otro día, el pastor de ahí, que es increíble, él es el clásico agente de la KGB, así igualito. Quería preguntarle, ¿estás seguro que no eres espía o algo así? Porque realmente era sorprendente. Pero entonces él pedía algo y lo hacían de inmediato. Era como que tenían miedo de él, que los iban a mandar a Siberia o algo así. Pero si decía, quiero hacer esto ahorita, se hacía así de rápido. Pero bueno, en fin, le dije, bueno, vamos a tomar testimonios. Entonces, si fuiste sano anoche, pasa aquí adelante. Literalmente, toda
la iglesia. Parece que toda la gente pasó adelante y dijo el pastor, no si oraron por ti, solamente si fuiste sanado, solamente si fueras sanado. Y la gente dijo, sí, por eso yo fui sano. Y toda esa gente, tenemos todo el frente lleno de gente y pasamos por todo el servicio. Yo creí que iba a predicar. Bueno, sí prediqué un poquito después, y mi mensaje fue muy corto porque era el obrar milagros. Así que bueno, nada más para que sepas. Y empezó a preguntarle a la gente, tumores desaparecidos, presión arterial corregido, problemas respiratorios sanados, necesidades articulares, todo empezó a funcionar. Fue sorprendente y estoy ahí sentado y dándole la gloria a Dios y le digo, wow, eres increíble, Señor. Me di cuenta que yo no sabía nada por lo que oré. Y ese día Dios se hizo más grande a mi vista. Porque me di cuenta de que si Él es el que lo hace, ¿por qué tengo que saberlo yo? Lo único que estoy haciendo es liberar la vida. Lo que estoy haciendo es ser un conducto para Él. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme que yo estoy conectado con Él y cuando se conectan conmigo, esa vida fluye y reciben la sanidad. No importa de qué tantos diferentes. Bueno, a ver, es increíble porque ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, empezó cuando tenía 5 años y todos hacen lo mismo y después de 30 minutos estás ahí parado y toda la fe ya se nos fue, ¿verdad? Para orar por esa persona porque decimos, Dios mío, qué horrible, pobrecito, ha pasado una vida terrible, wow, está terrible. Y entonces ya te dicen, ¿puedes orar por mí? No, ya no tengo fe, ya toda se me fue, ya sabes, o peor aún, ya estoy de acuerdo que no mereces ser sano, así como dices, no lo mereces, no quiero ni imponer mis manos sobre ti, eres una persona mala. Pero entonces no pidas demasiada información, ni des mucha información, no pidas mucho porque puede que escuches demasiado. Déjame simplemente creer en lo mejor de ti que pasas a que ore por ti, que Jesús murió por ti, que llevó las llagas por ti para poder estar de acuerdo, que merece estar aquí porque Él murió por ti, si no es por ninguna otra razón. Es lo único que necesito saber, no necesito saber tus problemas. No soy un doctor, no te voy a recetar una medicina para ayudarte. Hay un solo remedio, la vida de Jesucristo. Por sus llagas fuiste sanado. Es lo único que hacemos. Pero ese día Dios se hizo más grande porque me di cuenta que no tengo que saberlo todo. Simplemente tengo que enfocarme. Cuando vamos a Ucrania, las reuniones son increíbles. 1,500, 2,000 personas, 2,500 en una ocasión. Todos en una habitación, tienen dos pasillos y camino y la gente me empieza a tocar y me doy cuenta que no puedo tocar a todo el mundo y la gente empieza a tocarme y dije, ¿sabes qué? Sí, así como Jesús lo tocaron, les dije, mientras vaya caminando, nada más tócame, haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque es la vida de Él, no mía. Y empezamos a hacer eso, la gente empezó a sanarse. Al otro día regresaron dando testimonio, nada más te toqué y me fui a orar y están sanando ahora por mi oración, dijeron los otros. Así que grabamos mucho de eso, obviamente forma digital. Tenemos que darnos cuenta que Dios es tanto más grande y queremos ponerlos en nuestra cajita, es que tiene que ser así. No, tenemos que dar cuenta que Dios es mucho más grande que nuestra cajita. Ven conmigo y diviértete con esto, nos dice el Señor. Es entregar su poder y no es difícil, ¿verdad? No tenemos nosotros la fuerza para hacerlo. Tengo que dejarte ir, ya son las 5, casi terminamos este capítulo, lo retomaremos aquí mañana. Pero ¿aprendiste algo hoy? Bien, estamos llegando al corazón de ello. Mañana retomaremos estas cosas y algunos detalles y cosas que son buenas saber, que te ayudarán a funcionar y ministrar. Y por supuesto esta noche incluso van a salir o es mañana, ¿no saben? ¿Es mañana esto? Ok, muy bien. Listo, pero queremos que salgas de aquí para que lo practiques. Hay muchas cosas más. Podemos estar aquí por semanas hablando de testimonios nuestros, pero queremos que tú tengas tus propios testimonios, porque en cuanto lo veas en tus manos todo cambia, ¿bien? Así que Dios te bendiga, están despedidos. Ahora, si eres uno de nuestros socios o quieres información de cómo venir a ser un socio, vamos a estar aquí por un par de minutos más hablando de algunas cosas para ti específicamente. Así que si necesitas irte, sé libre de irte, pero si quieres información, aquí vamos a estar. Vamos a hacer algunos cambios
cambios que son para bien, y estamos muy emocionados de eso. Así que si necesitas irte, puedes irte. Fuera de esto, estaremos aquí mañana. Si te quedas, estaremos un par de minutos, no tomaré mucho tiempo. Dios te bendiga, nos vemos mañana. No va a tardar para nada. Hasta luego, Dios te bendiga.